En su discurso sobre la cruz como símbolo cristiano, el elder Jeffrey R. Holland no solo aclaró por qué no la usamos en la iglesia, sino también qué es lo que pensamos de ella y las sublimes doctrinas en las que se basa dicha perspectiva. ¿Por qué no usamos cruces en la iglesia? Y más importante aún, entonces, ¿qué significa la cruz para nosotros? Hoy hablamos de cómo entender este tema nos acerca a Cristo, quien fue levantado sobre la cruz por nosotros. Que una de las razones por las que no destacamos nuestra cruz como símbolo proviene de nuestras raíces bíblicas. Y entonces él aclara un poquito la historia de cómo es que se acuñó el símbolo de la cruz como representación del cristianismo. Uh-huh. En el párrafo siguiente él dice, en los siglos IV y V, se introdujo la cruz como símbolo del cristianismo generalizado. El símbolo de la cruz no entra en no es como de, pues Cristo llevaba su cruz aquí colgada o los apóstoles. No, estamos hablando de que el siglos IV y V, estamos hablando de 300, 400, 500 años después de Cristo. No era algo que los cristianos originales hacían. Claro. No, de hecho tengo entendido que en ese tiempo más se simbolizaba con un pez. Entonces, sí, es cierto, sí, el pez, claro, de los cristianos es básico. Entonces, sí, la cruz fue acuñada bastante tiempo después. Sí. Y de hecho, si nosotros tenemos la postura de que los apóstoles fueron pues martirizados y que al final como la iglesia quedó dispersa como rebaño, como decía Cristo que pues pasaría, pues al final de cuentas no era como que la iglesia estuviera organizada y fue como de, vamos a decidir usar una cruz, sino más bien como, pues era como el recuperar las raíces religiosas que la gente está buscando, paz y todo eso. Algo de pertenencia, algo que simbolizara como sus creencias. Y no estoy seguro si históricamente eso es lo que pasa, o sea, que diga como ellos dijeron, oye, ¿qué símbolo utilizamos? Pero definitivamente no es como que los apóstoles antes de pues ser martirizados lo hicieran, sino parece más como más bien algo después. Se hizo después. Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Uh-huh. Es parte de la apostasía, me hace pensar que es... Pues mira, solo no con una connotación negativa lo diría yo, porque al final de cuentas... sí, claro. Sí, o sea, no es como de, eso fue errado y alejarse de Dios, sino es parte de la búsqueda del ser humano. Del conocimiento de querer saber, de pertenencia, yo creo. De sentirse cerca de Cristo, de aferrarse a Él y todo eso. Y lo quieras o no, así es la vida. O sea, cada religión estamos tratando de aferrarnos más a Cristo a la manera que entendemos que es correcta, ¿no? Dice el artículo de fe, nosotros reclamamos el derecho y le damos a todos el derecho de adorar lo que, cuando, cómo y como sea para ellos, ¿no? Lo que dicte su corazón. Entonces, si para mí como esta cruz representa el sacrificio de Cristo, pues claro, tiene mucho sentido que para mí yo tenga que traerla y recordarla, es parte de quién soy, es parte de lo que quiero ser. El sacrificio de Cristo también me define a mí, es claro, algo que quiero llevar, ¿no? Es como si te define mucho una banda de música o tu país, te pones la playera de eso, porque es lo que te define. Entonces, si tú como cristiano dices, a mí el sacrificio de Cristo me define muchísimo porque me ha cambiado, me ha transformado, me ha elevado, claro que tiene mucho sentido llevar una cruz. Portar una cruz, sí. Uh-huh. Entonces el elder Holland dice, siguiendo un poquito en ese párrafo, dice, entonces eso se volvió como el símbolo en general del cristianismo. Sin embargo, el elder Holland, y aquí viene la parte como subyacente, se dice, la parte de más atrás, que está detrás de como la razón, la parte doctrinal que podemos ver que es para mí interesante. Él dice, pero nosotros, o nuestro cristianismo, no es un cristianismo en general, es un cristianismo muy particular, ¿no? De hecho, es tan particular que por eso muchas facciones cristianas no nos consideran cristianos. Como cristianos. Porque es un cristianismo que no siempre encuadra con todo lo general que el cristianismo cree o ve o percibe, sino es muy, muy particular. Entonces, él dice, al no ser católicos ni protestantes, somos más bien una iglesia restaurada, la iglesia restaurada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los orígenes de nuestra autoridad se remontan a la época anterior a la de los concilios, credos e iconografía. Porque nuestra creencia es, cuando los apóstoles fueron martirizados, ahí se perdió la autoridad, la organización, la estructura, la iglesia en sí. La gente quedó libre para tratar de hacer lo mejor que pudiera. Y entonces... sin estas personas ordenadas, ¿no? Y entonces, claro, o sea, después vienen credos, después vienen... la estructuración en sí de qué va a consistir la Biblia, etcétera, de un buen de cosas que es como de, ok, eso ya nosotros creemos que es claro, los esfuerzos del hombre por entender a Dios y acercarse a Dios y aprender de su palabra, pero ya no es como la autoridad de Dios a través de los apóstoles dirigiendo la iglesia. Sino eran buenos hombres buscando buenas cosas. Lo mejor que pudieran para acercarse a Dios. Lo mejor que tenían en ese momento. Claro. Y nada más aquí... Sí.
nada más como comentario para cerrar este punto del 8, para mí, aquí está la parte interesante para nosotros como miembros de la iglesia. O sea, el hecho de que no usemos cruces, él dice, es una misma evidencia de que nosotros somos una iglesia restaurada, del tiempo de los apóstoles, porque los apóstoles no usaban cruces. Nosotros no lo usamos. Y no que eso nos haga mejores que otros. El único punto es que eso es parte de ver cómo esa línea que se interrumpió en ese momento se continúa en este tiempo. Y me gusta la manera en la que él lo ve, ¿no? O sea, en el tiempo de los apóstoles no. Cuando murieron y en ese sentido la iglesia se perdió, pues ahí ya tratamos de hacer lo mejor que pudimos como humanidad, pero ahora estamos restaurando eso que estaba en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, y en ese tiempo tampoco había... pues la gente no llevaba sus cruces colgando. Claro, porque en ese momento tampoco se representaba tanto. Jesucristo no... Cuando vino, pues todavía no había... Pues seguía vivito. No era como que hiciera una cruz representando que iba a morir crucificado. Siento que también fue un contraste muy grande saber que así fue como él murió y se recuerda de esa manera. Sí. También estaba pensando, en la mañana, ahorita no, cuando leí el discurso no lo pensé, pero ahorita que estás hablando, leí un post de una amiga que subió hablando acerca del nuevo logotipo o símbolo de la iglesia, de Jesucristo resucitado, y que nosotros no solo vemos el hecho de que murió, sino que Él nos dio el regalo de volver a vivir, que es la... ¿cómo se me olvidó? La resurrección, la resurrección. Y como Él está ahí, dice que luego es la imagen de cuando Él está ahí mostrando las palmas de sus manos y sabiendo que Él es la roca y el ¿cómo se llama? La piedra angular y todo. Y me gusta cómo todo tiene un significado especial para recordarnos quién es Él y lo que podemos llegar a ser. No simplemente lo que hizo, sino lo que todavía perdura hasta este momento, que es poder resucitar y volver a vivir con Dios. Eso es algo asombroso, cómo se logró hacer todo eso. Y ahora, pensando en esto, como tú dices, la iconografía que nosotros sí tenemos que nos representa, pues es claro, el logo de la iglesia. ¿Qué otra cosa más representativa de la iglesia que el logo de la iglesia? Que diga la iglesia que se quiso. Sí, que diga ahí. Y entonces ahí tú dices, ¿no? Es esta imagen de Cristo resucitado, tiene las marcas de los clavos, y está como mostrándolas, pero también con los brazos como abiertos hacia ti, ¿no? Y lo que el Elder Holland dice justamente un poco después, que es el punto 2, porque nuestro enfoque, bueno, él dice, otra razón por la que no usamos el icono de la cruz es nuestro enfoque en el milagro completo de la misión de Cristo. Entonces él dice, o sea, la cruz es significativa porque es parte del sufrimiento y puedes decirlo, sí, el sufrimiento de Cristo me ha transformado, me ha cambiado, me ha enseñado, me ha moldeado. Pero por otra parte es, bueno, sí, pero la misión de Cristo no solo te cambió, o el impacto que tiene Cristo en ti no es solo porque muere en la cruz, es por las cosas que enseñó, por la clase de vida que vivió. Por ejemplo que fue. El ejemplo que fue, y por la resurrección. Claro, lo que hizo en Getsemaní también. Entonces es como lo que hizo Cristo por ti. Y bueno, sí, murió en la cruz por ti, claro. Pero abarca más que eso. Exactamente, la influencia que Cristo tiene en nosotros tiene que ver con lo que hizo mientras estaba con sus apóstoles, lo que enseñó, la clase de ser que fue, el ejemplo que nos deja, como tú lo mencionaste. Entonces, la idea de tener, y él lo menciona también, él menciona esta imagen que tú estás diciendo, el logotipo de la iglesia es este Cristo resucitado, como diciendo, pues ya está todo listo y ahora está en tus manos. Ya hice todo lo que me tocaba de mi parte y ya está todo disponible para ti. Es tu ahora turno. Tú hazlo. Y es el punto de la iglesia. El punto de la iglesia como organización es cómo les traemos las ordenanzas del evangelio que les den acceso al poder de la expiación y que les permitan entonces tomar la decisión de hacer las cosas, ¿no? Ese es el papel de la iglesia. Claro, nos está ayudando a ser autosuficientes espiritualmente para nosotros mismos tomar nuestras decisiones. Y eso nos lleva, de hecho, al siguiente punto. El Elder Holland dice, bueno, finalmente recordemos que el presidente Gordon B. Hinckley enseñó en una ocasión, la vida de nuestros miembros debe ser el símbolo de nuestra fe. Totalmente. Entonces ahora entendemos por qué tiene sentido este logo de la iglesia en lugar de que usemos como tal vez una cruz, ¿sabes? La iglesia de Jesucristo y una cruz, ¿no? El símbolo de nuestra fe viene en estos dos lados. Por un lado está Cristo resucitado diciendo, ya, yo soy yo lo hice, pero en segundo lugar, ese símbolo solo se completa, o esa idea solo se completa a medida que uno decide aceptarla. Que uno toma la decisión de aceptar ese sacrificio, de aceptar ese poder y de entonces integrarlo en nuestras vidas para que nos transforme en un ser mejor. Y ese ser mejor llega a ser el símbolo de la fe.
Mi presidente de misión solía decir que la razón por la que las personas que son amigos de miembros de la iglesia tienden a ser conversos que avanzan más fácil o más rápido o mejor hacia hacer un convenio. Él decía, lo que pasa a diferencia de una persona que tú haces un contacto en la calle, la persona que conoce a un miembro de la iglesia tiene ya su primer testimonio de la iglesia, que es la vida de su amigo. Eso es cierto, totalmente. Entonces, ya, eso, o sea, eso es lo que el presidente Hinckley decía, esto es nuestro primer símbolo. Y para algunas personas, el primer testimonio de no solo el efecto de la iglesia, sino más aún el efecto de la expiación de Cristo en la vida de alguien. Me acabo de acordar de una experiencia. En la misión tuve unos intercambios con unas compañeras en una área en la que yo amaba muchísimo. Y entonces fuimos a visitar a una persona, yo no conocía nada de ella, o sea, nunca yo le enseñé cuando estuve en esa área, pero de repente empieza a hablarnos de que las hermanas no le habían sacado ese tema de conversación, pero como soy bien perica, yo le dije, ay, no sé qué, ¿cómo está? No, pues es que aquí atrás de su casa hay una hermana que es miembro de la iglesia y luego su vecino de acá de la otra cuadra también. Y Anneli, está rodeada, bautícese ahora. Por favor. Que estos intercambios valgan la pena. Y entonces empecé a decirle, porque era una colonia donde había muchos miembros, y le dije, mira, su vecino, no sé qué, bla, bla. Y ella de repente nos vio con los ojos llorosos y yo nada más le estaba dando información. No fue mi intención. Y dijo, sí, ya sé, fue como, sí, ya sé que ellos son miembros. De hecho, alguien que se acaba de bautizar, vi cómo toda su vida cambió, cómo su esposo, sus hijas, como todo el ambiente que estaba pasando, cambió por completo, y yo quiero ese cambio en mi vida también. La verdad es que era prima amiga de la vecina, por eso sabía de esta persona que se acaba de bautizar, y ella era como, sí, yo por eso también quiero bautizarme, porque yo vi que su vida cambió, yo conocí cómo era antes y ahora veo cómo es y yo quiero hacerlo. Entonces, eso me impactó muchísimo. Yo dije, tiene razón cuando dicen que los mejores conversos son los que son, o sea, no los mejores, sino los que tienen un paso más adelante. Ajá, un paso más adelante son aquellos que conocen a alguien que es miembro de la iglesia. Y literalmente ella estaba rodeada de miembros de la iglesia. Creo que esa parte de poder llegar a ser un ejemplo con uno ni siquiera se da cuenta que lo es. Yo cuando volví a hablar con la hermana, yo le dije, oye, ¿tú conoces a esta persona? Y dijo, sí, no sé qué. Ni sabía que se conocían mutuamente, y fue como, ok, está bien. Con la hermana como la miembro. La miembro, la miembro. Y sabían de su existencia, pero no sabía que estaba escuchando a las misioneras. Y fue así de muy interesante saber cómo es que uno no se da cuenta del ejemplo que llega de ser para las demás de Jesucristo. Sí, definitivamente. Súper. Entonces él habla de eso y bueno, algo que me gusta mucho es que él habla de que en las escrituras, si vamos a la Biblia, se menciona la cruz, ¿no? Pablo hace alusión a la cruz, a lo que tenemos que llevar debido a Cristo, etcétera, o por nuestro discipulado en Cristo. Pero el Elder Holland dice, la escritura tal vez más épica, es que no quiero usar la palabra épica, la más icónica, vamos a decir, la más icónica, aprovechando la palabra. La escritura más icónica es del mismo Cristo, hablando de la cruz. Si algún hombre o mujer quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces ahora sí, el Elder Holland va a decir, a ver, ya estamos diciendo que no ocupamos cruces. Ya explicamos las razones. Ahora te voy a explicar qué sí creemos de la cruz. Qué sí representa una cruz para nosotros. Qué es lo que entendemos por cruz. Y cómo interpretamos todas las escrituras en la Biblia que dicen, toma tu cruz, lleva tu cruz. Y todo lo que involucra a la cruz de Cristo. Y entonces ahora sí va a entrar al tema de cómo nosotros sí entendemos, vemos, sentimos, experimentamos la cruz. Claro, y tocando ese tema de cómo nosotros sentimos la cruz, para mí impactó muchísimo esta parte del discurso que dice, para ser seguidores de Jesucristo, a veces se debe llevar una carga, la propia o la de otra persona, e ir donde se le requiera sacrificio y el sufrimiento sea inevitable. Yo, cuando leí que a veces es necesario tener un sufrimiento, fue impactante, porque es como se nos dice, ay, ven a Jesucristo y Él te va a ayudar, y si vienes a mí todo va a ser más ligero, pero al mismo tiempo, aunque todo va a ser más ligero, vas a tener un sufrimiento, vas a tener una carga, vas a tener una cruz que cargar. Es necesario sentir todos esos dolores, esos pesares y esas aflicciones que tienes en tu vida para poder seguir a Jesucristo. Es parte del requerimiento, y siento que puede llegar a sonar algo difícil de hacer, pero al mismo tiempo
me acuerdo mucho que me decía un líder que yo admiro muchísimo, que una parte de poder tener esa cruz y de sufrir es el alivio que tienes al poder pasar por eso, ¿no? A veces tienes un problema, es como, a ver, lo voy a explicar mejor. Por favor. Sí, como era la parte en la que estás sufriendo, estás pasando por un momento muy difícil, pero en ese momento difícil, cuando acudes a Dios, aunque sigas teniendo el momento difícil, Él te va a dar esa paz que necesitas y la cruz la vas a seguir teniendo, no se va a quitar, pero es que en esa parte en la que la va a cargar contigo, vas a estar con Él y vas a llegar a su presencia en algún momento en el que ya no vas a pasar por esa situación difícil. Entonces, me gustó mucho, me dio mucho confort el saber que, pues, aunque seguimos a Jesucristo, vamos a sufrir. Y es la parte, o sea, creo que en el libro de Mormón lo ejemplifica muy bien, la parte de que dice Alma, ¿no? El Señor aligeró nuestras cargas. No dice el Señor quitó las cargas, dice aligeró sus la cargas. Carga. Ajá, exactamente, porque al final de cuentas es como, ok, ligera es la carga, pero hay una carga. Hay algo que tienes que cargar. Se lleva. Ahora, creo que en ese aspecto de las cruces que cargamos, a mí me gustó mucho el año pasado que asistí a un evento central del Libro de Mormón ahí que hicieron aquí en México en diciembre. Y en una de las cosas que compartieron, pasó Ceci, que hace, te lo cuento en 10, y ella estaba contando de que pues con la pandemia falleció su esposo. Y lo duro que fue para ella, y fue algo, escuchar las experiencias de COVID es bien fuerte, porque en el caso de ella es como de, oye, se empezó a sentir mal, fuimos al hospital, dijeron, pues lo podemos internar 2 semanas, y pasó una semana y murió. Y entonces ella, pues sí, no se pudo despedir presencialmente de él, ¿no? O sea, te quedas como con ese sentimiento, no solo que el que se vaya un familiar, de por sí te deja con un sentimiento inconcluso en la vida. Ahora viene el punto de no pude despedirme, no pude decir adiós. Ajá. Y en ese momento en el que ella pues pasa al púlpito y comparte su mensaje, ella dijo, la muerte de mi esposo ha sido una prueba muy dura, una que no sé si algún día superaré. Y entonces vino a mi mente esta escritura que nos está compartiendo el Elder Holland, diciendo, toma tu cruz y sígueme. Entonces pensé en, claro, es que no se trata a veces de que pase la prueba o termine la prueba. Hay pruebas que no es probable que no se van. Y en ese sentido, el Señor no dijo, supera tu cruz y sigue adelante. Él dijo, cárgala, llévala contigo y sígueme. Exacto. Entonces es para mí interesante eso, cuando entendemos lo que llevar una cruz significa, es entender que ahí va a haber cosas que no sabemos si vamos a superar o dejar atrás, pero muchas veces justo esas constituyen nuestras cruces. Lo que Cristo no dijo, deja tu cruz y sígueme, Él dijo, tómala y sígueme, llévala contigo. Ese es el discipulado, llevar la cruz. Entonces muchas veces pensamos en Cristo como la persona que te va a decir, deja la cruz. Déjala, no, si no. Y bueno, en cierto sentido sí, en cuestiones de como tú decías, ¿no? De hacer la carga más ligera o en el sentido del pecado. Sabes, yo tomé la cruz por ti. Pero hay otro sentido con el que Cristo dice aquí, también hay una cruz que es para ti. ¿Y qué necesitas? Tomé probablemente la más pesada. Cristo toma la cruz más pesada, pero también hay una a tu tamaño. Unas crucitas más chiquitas. Sí, pero que al final de cuentas es toma tu cruz, también tienes una y también te va a tocar llevarla al Calvario y enfrentarla. Y así es. Tómala, sí, claro. y sígueme. No podía librarnos de todo. Teníamos nosotros que tener ese tipo de... Bueno, sí nos libró de todo, pero teníamos que experimentar ese tipo de cosas. Es necesario experimentarlos en nuestra vida. Es lo que nos hace humanos. Sí, definitivamente. En el párrafo 13 dice él habla de algunos ejemplos de cruces y dice estas son varias de las cruces, pero son un recordatorio solemne de que hay un costo por el discipulado. Es justo lo que te estoy diciendo. O sea, Cristo toma la mayor cruz, pero en cierto sentido tú tienes que tomar la tuya también, ¿no? Sí. Entonces, aquí menciona esta persona quien intentó darle bueyes al rey David en uno de sus viajes. Le dice, hey, rey, o sea, yo te admiro, yo soy tu fan, vas a hacer sacrificios, toma lo que sea necesario, haz el sacrificio tú, ¿no? Y David le responde, no, sino que por precio te lo voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios lo que no me cueste nada. Y el Elder Holland dice, justo así también nosotros decimos. Es esta parte de
de entregar aquello que no simplemente tiene un precio, sino también un Un valor, valor. un valor alto, ¿no? Entonces esto es lo que David enseña y que me agrada bastante, ¿no? Es entender precisamente en qué consiste, no es el sacrificio por el sacrificio. El sacrificio no... O sea, a veces olvidamos el concepto de sacrificio y pensamos, bueno, pues nada más es esto de entregar al becerro. Es como, no, la idea completa del sacrificio es que te cueste. Tiene que ser el mejor de tu rebaño. Claro, y esos, pues... Podría ser muy buen cordero. Claro, pero no tenía ese significado del sacrificio de que era el mejor del rebaño. Exactamente. ¿Sabes? Es como, en cierto sentido, mira, si lo vemos así como el sacrificio, es como, ¿sabes qué? Yo no quiero servir una misión. Tal vez mejor junto dinero y le pago a 5 personas su misión. Eso sería mejor, ¿no? Es como en cierto sentido sí, pero en otro no. Claro, porque no te costó. Te va a costar, ¿no? Pero sí, pero te va a costar... Es diferente el valor. El valor que Exacto, le vas a dar. Es lo que estamos diciendo. O sea, puede ser que el sacrificio te cueste, pero que no te valga tanto. Me gusta ¿Sí tiene eso. sentido? Puede que te cueste, pero no te valga. Exacto, no tiene el valor para ti. Sí, no va a tener el mismo significado el que tú lo hayas hecho a que alguien más lo haga. Sí, porque poniendo la analogía con Dios, es como, pues puede enviar a cualquier hijo a morir, ¿no? Es como, no, tienes que enviar al mejor. Al mejor. Sí, y es al mejor hijo de todos, porque exacto. Es algo tan grande, no puedes enviar a cualquiera que a la mera hora se vaya a acobardar y va a decir, ya no quiero hacer el sacrificio. No, pero espérate, en ese sentido el sacrificio es llegar a ser como Dios. Porque es lo que Dios tuvo que hacer. Y además nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. A veces, no sé, pienso que hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar. Pero cada vez que lo haces, o sea, esa es la parte interesante para mí. Justo. Cada vez que tú sacrificas, en este sentido, cuando estás dando lo mejor, estás llegando a ser más semejante al Padre Celestial, porque eso fue lo que Él hizo. Voy a dar al mejor de mis hijos. Esto es lo que tiene que ser, esto es como tiene lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es eso el concepto interesante. El sacrificio es parte de llegar a ser como Él. Sí. Sacrificar lo mejor, lo de valor. No solo lo que cueste, sino el valor. El valor que le das. Sí. Me gusta mucho. Qué buena perspectiva. Al tomar nuestra cruz y seguirlo, será en realidad trágico. Si el peso de nuestros desafíos no nos hiciera estar más atentos a las cargas que llevan los demás y ser más empáticos con ellos. Entonces, tener cruces que cargar nos hace empáticos con otras personas que también están llevando cruces y por consiguiente nos volvemos más semejantes a Cristo. Vamos a poder ayudarnos mutuamente con las cruces que ya decidimos tomarlas, de las que estamos hablando. Dice como, hey, toma la cruz, ven, sígueme. Y a las personas que nos encontramos en nuestro camino poder decir, yo también tengo una, yo también tengo una. Bueno, pues hagámoslo juntos, poder ser ese apoyo mutuo a los demás. Me gusta mucho esa parte de la empatía que generamos con las personas y sus cruces. Sí. Sí, y es que realmente eres muy insensible, y no necesariamente porque seas una persona bien desgraciada, sino porque eres ajeno a la situación y no entiendes el dolor, no entiendes tal vez la culpa, no sé, cualquiera de las situaciones. Es importante ver que uno de los grandes beneficios de tu imperfección es cómo te puedes extender en empatía y amor a las personas que tienen algo semejante. Bueno, imperfecciones todos, pero mientras más específico sea, muchas veces puedes relacionarte mejor. Más afín con sí, alguien. porque todos tenemos deficiencias y errores y cruces, pero a veces no empatizamos tanto con la cruz del otro. Y es bien importante, es muy importante ver, y a mí me fascina este tema, que tienes que tener la empatía para aprender que no todos cargamos la misma cruz, y esa cruz no va a tener el mismo tamaño para todos. O el mismo valor. Pero para todos va a ser una cruz, respectivamente. Sí. ¿No? Ay, tú de qué te quejas si hay gente peor, claro, totalmente. Sí. Y es un buen punto porque siempre nos hace ver como, sí, es cierto, hay gente que necesita más y voy a ponerme a ayudar. Sin embargo, tiene un extremo peligroso, que es el hecho de que invalidas el sufrimiento del otro. Otra. Siempre siempre vas a encontrar a alguien que va a sufrir más que tú, siempre va a haber alguien. Pero cuando tú ocupas como argumento para descalificar el sufrimiento del otro, o esa es la visión que tienes, aunque sea válida, es cierto. Es verdad que alguien sufre más que él, totalmente cierto, pero lo que tienes que entender es que aunque la cruz de cada quien sea diferente y pese diferente, al final es una cruz para esa persona.
Y creo que el Elder Holland empezaba el discurso diciendo, hey, cada quien escoge si usar una cruz y llevarla y respetamos eso. Creo que deberíamos aplicar eso mismo al sentido espiritual y de la vida. Cada quien está llevando su propia cruz y debemos de aprender a tener ese respeto por la cruz que sea. ¿Sabes? Para mí tal vez no sea relevante el que te pasara esta o esta otra situación, porque yo la pasé y a mí no me fue tan duro. Pero tienes que, o sea, es bien duro hacer eso, porque cuando tú pasaste por eso y no te costó tanto trabajo, te vuelves súper nada empático. Ajá, sí, porque al final es como, y yo lo hice en un mes. ¿Y tú por qué te estás tardando 3 años? Exacto. Y entonces, para nosotros, nos volvemos justo este ser opuesto que deberíamos ser, al entender, aceptar, apoyar y reconocer las cruces de los demás. Sí. Cuando nosotros acabamos en este otro extremo diciendo, no, pues es que, esa cruz ni pesa tanto. Es como, sí, tal vez sabes, o sea, tú mira este ejemplo, está genial. Cuando Cristo estaba llevando la cruz, ¿la llevó solo? Hubo alguien más que le ayudó, ¿recuerdas? Le dijeron, hey, tú ayúdalo, y él la llevó. Entonces, esa persona cargó más que Cristo en ese momento. La lección ahí es que la circunstancia y el contexto importan, a veces más que la cruz. ¿Verdad? Sí. Me encanta esa parte que muchas veces vemos que están cargando sus cruces y podemos llegar a verlos desde el ojo de la crítica, de decir, mira lo que está pasando, pero no nos ponemos a pensar en qué lo llevó a ese momento en el que lo está cargando. Sus circunstancias, su infancia, su adolescencia, lo que sufrió, maltratos, cualquier tipo de cosas, no lo vemos, solo vemos el resultado que ya está ahí, ya su cruz, las consecuencias, no sé, de lo que pasó, de lo que hizo. O cierta cosa que está enfrentando. O cierta que está pasando, como es. Solo lo juzgamos y no vemos el contexto, y creo que esta parte que estás hablando es muy interesante para decir que podemos ver más allá de solamente el problema y amarle por todo eso. Sí, porque viendo desde afuera yo puedo decir, no que el Hijo de Dios, pues ¿qué es esa cruz para cargarla? No que Él es el creador, el gran todo esto, pues entonces ¿por qué no pudo cargar la cruz? Que cargue la cruz, ¿no? Y me encanta este ejemplo, no lo había pensado tanto en este enfoque. Es que el contexto importa. Cristo, claro que tenía la fortaleza, el poder, pero en ese momento la fuerza mortal no lo permitían. La circunstancia, la tortura la noche anterior, el desgaste, simplemente no aguanto esta cruz. Y es esta parte bella de ver cómo nosotros podemos, es esta parte excelente cuando la escritura de cuando lo hiciste a alguno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En este ejemplo es literal. Él dice, bueno, le ayudo a alguien que no conocía, tal vez, bueno, está bien, estaba ayudando al mismísimo Hijo de Dios a llevar su propia cruz. ¡Qué brutal y qué honor! Wow. Pero si lo volteamos entonces a nosotros a verlo así, entonces cuando nosotros somos empáticos y en lugar de juzgar solo la cruz que está llevando y decir, bueno, no está tan pesada, decimos, bueno, tal vez hay contexto que no sé qué pasó la noche anterior y no sé qué tortura pudo haber sido la noche anterior, pero en el momento en que yo me extiendo a decir, órale, yo te ayudo con tu cruz, es la oportunidad en que en cierto sentido, como dicta la Escritura y como Cristo enseñó, tú estás ayudando al Hijo de Dios a cargar su cruz. ¡Guau! ¡Qué precioso! Sí. ¡Qué bonita analogía! Me hace feliz. Entonces, tenemos que tener esta empatía de entender, cada quien lleva su cruz, tenemos que respetar esa cruz, tenemos que reconocer esa cruz y en la medida de lo posible ayudar con esa cruz. Y ver que en ese momento te conviertes en ese hombre que estuvo ahí para Cristo. Es cuando esta escritura cobra todo el sentido del mundo al decir, sabes, ahí le podríamos agregar esta otra parte. No solo cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve solo hiciste esto, cuando hiciste... No. Cuando mi cruz pesaba tanto y mis rodillas se doblaron, tú la llevaste por mí. Y le diremos, ¿cuándo hicimos eso? Y él dirá, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué bonito. Entonces, el ver la cruz así es increíble. Ay, qué especial. Ahora, yo quería pasar a